¿Cómo está Ricardo? Gracias Bien, por estar aquí. Mil gracias por la invitación. Gracias por mis aceptarla. condolencias a usted y a su familia por la pérdida. Sí, a la familia que acaban de Rothman, tener. ¿verdad? A mi esposo, yo sé que eso le afecta mucho a mi esposo y a mi chino, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Bueno, vamos a iniciar el programa de la mañana del día de hoy, comentándoles que un poquito previo a la Semana Santa se fugó a finales de marzo, 23 de marzo creo que fue, y si no producción que me corrija, 23 o 25, o usted Ricardo me ayudará a recordar la fecha, se fugó una información de una publicación que se habla en el diario oficial en donde nace una nueva fundación llamada Fundación contra el Terrorismo Mediático, que ha dado mucho de qué hablar, pero que creemos que es inapropiada para la época coyuntural que está viviendo el país. Es como echarle un guacalazo más a la pila que ya está a punto de rebalsar del agua. Pero yo le quiero ceder el uso de la palabra porque sé que usted inmediatamente interpuso acciones legales en contra de la misma y queremos saber qué está pasando en este campo legal. Bueno, muchas gracias, Karina. Sí, el día jueves de la semana antepasada, es decir, antes de Semana Santa, interpusimos un recurso de reposición ante el Ministerio de Gobernación, precisamente por el problema de la Fundación contra el Terrorismo Mediático. El recurso de reposición tiene como parte toral una demanda, es decir, demandamos exigimos al Ministerio de Gobernación que anule esa fundación. ¿Por qué? Porque sabemos, aunque no hemos tenido en nuestras manos los estatutos de esa organización, que su principal propósito es el de regular la actuación de los medios de comunicación. Ya solo el nombre y lo que yo le acabo de decir a usted dice perfectamente cuál es el propósito de esa fundación, y es precisamente agredir el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es muy clara al garantizar la libertad de expresión en nuestro país. Y como un aspecto secundario del recurso que nosotros presentamos está el nombre idéntico de esa fundación, o casi idéntico al nombre de la fundación nuestra, es decir, de la fundación que yo dirijo, que es la Fundación contra el Terrorismo. Hay varios aspectos que son muy importantes de analizar, Karina, con respecto a esta fundación. ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál es el fin que persigue? ¿Quiénes intervinieron? ¿En qué se falló? De parte de ellos, obviamente, hay una intención muy clara. Uno de sus estatutos, palabras más o palabras menos, dice que su función es regular la actuación de los medios de comunicación. ¿Eso es constitucional y eso lo puede hacer una fundación, sí o no? Eso es absolutamente ilegal. ¿Es inconstitucional? Inconstitucional. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para formar una fundación? Como primer paso, usted solicita una búsqueda de nombre en el Ministerio de Gobernación, en el registro de personas jurídicas. El Ministerio de Gobernación, es decir, el registro de personas jurídicas, ingresa a su base de datos el nombre que se quiere registrar e inmediatamente aparecen nombres similares, y tuvo que haber aparecido el nombre de nuestra fundación. Punto 1. Ahí hubo un error en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Solo ahí lo hubiesen rechazado. Ahí de cajón tenían que rechazarlo. In limine. Tuvieron que haberlo rechazado y no lo hicieron. Después, si a usted le aprueban el nombre, como ellos lo hicieron con esa fundación, entonces presenta usted los estatutos, el acta constitutiva de la fundación, en donde aparecen los nombres de las personas que lo integran y los cargos que estos desempeñan, y cuáles son los estatutos de la fundación. Y este es un punto muy interesante. Los estatutos se envían a la Procuraduría General de la Nación. Sí. La Procuraduría General de la Nación, que es el abogado del Estado, procede a revisar los estatutos.
con el propósito de verificar si hay algo ilegal en ellos. Y debieron haberlos rechazado. Porque como dijimos hace un momento, viola el artículo 35 de la Constitución. Y ¿Quiénes son unos privados para regular la actividad periodística de una nación, y es de una república? La única instancia, creerán tener. La única instancia que está autorizada, Karina, para llevar a cabo una función de esa naturaleza es un tribunal de imprenta. Sí. Y nadie más. Un tribunal de imprenta. Un proceso legal debidamente llevado. Exacto. Y nadie más. Ahora, hay otro punto muy importante y es el siguiente. El día 26 de marzo, el editorial de Prensa Libre indica que el Ministerio de Gobernación le consultó con respecto a esa fundación y sus estatutos al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. El día 27 de marzo, el periodista Mario Antonio Sandoval, en su columna de opinión, repite lo mismo que afirmó el editorial del día anterior de Prensa Libre, el diario del cual él es subdirector. ¿Podemos poner esos editoriales en pantalla, por favor? 26 el editorial de Prensa Libre y 27 la columna de Mario Antonio Sandoval. Okay. Entonces, ahí se afirma que el Procurador de los Derechos Humanos tuvo en sus manos el expediente de la Fundación contra el Terrorismo Mediático y dio el visto bueno para que se autorizara la formación de esa fundación. Entonces, para mí no es nada absolutamente extraño, Karina, que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, agreda la libertad de expresión en nuestro país. Yo lo viví en carne propia en agosto de 2013, cuando Jorge de León Duque emitió una condena en contra mía y le pidió en esa condena a los medios de comunicación que no publicaran mis escritos, como columnista de opinión que soy del diario El Periódico. Y además pidió que no se publicaran los escritos de la Fundación contra el Terrorismo, que como antes dije, yo dirijo. Entonces no me extraña en lo absoluto su responsabilidad con respecto a la formación de la Fundación contra el Terrorismo Mediático. Ahora, no pretendo yo hacer ninguna defensa oficiosa, ni mucho menos del ministro de Gobernación. Pero platicando sobre este tema con mi padre, que fue ministro de Gobernación en 2 oportunidades, él me comentaba la cantidad de documentos y de expedientes que el ministro de Gobernación tiene que firmar cada día, y no lo revisa. Es decir, lo revisan las personas que se lo envían, y en este caso a las que se les paga para que todo vaya en orden, orden, bien su trabajo. En este caso estamos hablando del registro de personas jurídicas, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación, que le envía al ministro el expediente ya revisado, incluso por la Procuraduría General de la Nación, para que éste lo firme. Repito, no es ninguna defensa oficiosa la que yo estoy haciendo de él, pero es obvio que hay varias instancias que cometieron errores que pareciera que fueron a propósito. Ahora, llama la atención, por otro lado, que las personas que dirigen esa organización, cuando solicitaron la formación de la misma y hasta la semana antepasada, eran miembros del actual gobierno, o por lo menos el presidente de esa organización, cuyo nombre no recuerdo, era empleado del Ministerio de Comunicaciones. Y llama mucho la atención también que el presidente de la República se haya pronunciado con respecto a este tema. Y él incluso tomó la molestia de narrar una conversación que tuvo con el ministro de Comunicaciones, en la que el ministro de Comunicaciones le explicó a él que ya había prescindido de los servicios de este señor, el presidente o director de la Fundación contra el Terrorismo Mediático. ¿Por qué el presidente sale a defender, no a defender, sino que se manifiesta con respecto a este problema, cuando no es algo que tenga que ver con la jerarquía de él? Como la vicepresidenta, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que hacer defendiendo un negocio para supuestamente descontaminar el agua de Matitlán. Entonces llama mucho la atención la actuación de los dos, porque es una
sobreactuación. Están interviniendo en asuntos que sí que son de su competencia, pero que deben ser delegados en personas o en funcionarios de menor jerarquía. ¿Por qué ellos se toman la molestia de pronunciarse con respecto a sus temas? Y es porque obviamente tienen un interés en eso. Entonces, esa fue una noticia de Prensa Libre, Control. Yo creo que esas declaraciones del señor presidente es buena ponerlas en televisión, por favor. Fue Prensa Libre inmediatamente en esos días. Correcto, sí. Yo recuerdo haberlo visto en algún noticiero. Entonces él se tomó la molestia de pronunciarse en ese sentido. ¿Por qué? Si es supuestamente un asunto del cual debe hacerse cargo alguien de menor jerarquía, o en todo caso el director del registro de personas jurídicas y no el presidente de la República. Tal vez por el nivel del impacto nacional y los diferentes titulares y todo lo que se habló en cuanto al tema desde que salió a luz a finales del mes de marzo, porque pareciese ser que algún militar o algún grupo de civiles y militares pudiesen estar detrás de esta confabulación en contra de toda una nación para callar investigaciones, muy probablemente a civiles, a militares, a burócratas, a políticos, durante esta época justo en la que vamos a entrar el próximo mes. Mire, pareciera incluso que podría haber alguna incidencia en cuanto a lo que los medios de comunicación digan. Esto fue lo que dijo el periódico, perdón que lo interrumpa, el periódico saca toda esta nota, no eliminará la Fundación contra Libre Expresión. No, fue una declaración que él dio posteriormente a esta que se está pasando ahora en pantalla. Él después dio una explicación en donde afirmó que el ministro de Comunicaciones le había expresado que le había despedido al director de la Fundación contra el Terrorismo Mediático, que trabajaba hasta ese día en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces, ¿cuál es la intención de esa organización? Y digo cuál es porque aún existe, está en vigencia. Recordemos que... ¿Está suspenso o sí, está en vigencia para poder trabajar libremente? Al día de hoy, el estatus de la acción que presentamos nosotros en el Ministerio de Gobernación es la siguiente: se nos dieron 5 días hábiles, es decir, tenemos hasta el día de mañana para nosotros presentar nuestros argumentos y que la contraparte presente sus argumentos. También nosotros, para mientras no está en suspenso. Para mientras sigue, no está en suspenso. O sea que seguimos con el peligro de la violación a la libertad de expresión. No se ha anulado todavía esa fundación, ni se ha dejado en suspenso. Eso no se explica en ningún lugar del memorial que nos hizo llegar el Ministerio de Gobernación. ¿Tendrá alguna página en internet la Fundación contra el Terrorismo Mediático para que la podamos poner en pantalla? Por ejemplo, su fundación tiene una página en internet. Tenemos una página en Facebook y una página en construcción en internet. Y sí, difundimos cuáles son nuestros principios, nuestros objetivos. O sea que esta fundación debería de tener una, creo. No es obligación, o sea, la ley no lo pide, no lo exige. Pero las comunicaciones actuales... Sí, no puede uno dejar de tener ese tipo de publicaciones en las redes sociales, eso hay que tenerlo. Es parte del trabajo de una fundación, el darse a conocer, dar a conocer quiénes la constituyen y cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Llegó a mis oídos, creo que debo de denunciarlo, pero llegó a mis oídos, y creo yo que la fuente es fidedigna, llegó a mis oídos la semana pasada, antes de la Semana Santa, que aparentemente están involucrados burócratas, servidores públicos actuales, de muy alto nivel, en la creación de esta fundación, poniendo testaferros. El fulano, con el respeto que me merece, empleado, desempleado del Ministerio de Infraestructura y Comunicaciones, es simplemente utilizado y es un títere, pudiese ser, sin ofenderlo, pudiese ser un hombre utilizado para poner la cara, pero no lo es posiblemente un militar de alto nivel, exmilitar,
que no está de alta, quien realmente dicen, de fuente fidedigna, que es el creador de esta fundación. Imagínense el golpe para la República y para la democracia. Karina, la gente que decidió formar la fundación y la manera en la que se iba a formar la fundación, no cabe duda que es gente rústica, a pesar de que en todo este asunto tiene algo que ver, lo repito, el Procurador de los Derechos Humanos. Y eso está en prensa libre, no me lo estoy inventando yo. Ahora, esto es lo que dijo el presidente. Si hay algún, ni con lentes leo tan lejos, si hay algún señalamiento a nosotros por haber tratado de coartar la libre expresión, yo estoy abierto para recibirlo. Eso fue lo que dijo él. No es eso, Karina, pero posteriormente a esas declaraciones, él expresó lo que yo le dije hace un rato, o sea, que era trabajador del Ministerio de Comunicaciones, la persona que dirige la fundación. Y eso lo sacó Prensa Libre y está en una página par, mano derecha. Hay todo un croquis, creo yo, y además la velocidad con la cual fue aprobada. ¿Cuánto se tardó usted en poder...? Eso lleva meses, Karina. No, lleva pocos días. Entrega uno papeleo, le regresan papelería de vuelta, tiene uno que hacer enmiendas, entregarlas nuevamente, y es con todos, no solo con nosotros, pues así es, lleva varios meses. Ese es el procedimiento. Eso lleva varios meses. Ahora, llama la atención también lo rústico de las personas que armaron el andamiaje de esa fundación, porque lo que menos debieron haber hecho fue usar ese nombre, porque inmediatamente encendió la alarma, encendió la alarma de la prensa. ¿Quién descubre esto? ¿Quién es la persona que descubre esto? A mí me habló una periodista de Emisoras Unidas, y me habló el mismo día que salió publicado el edicto en el Diario de Centroamérica, es decir, en el diario oficial. Me llamó a mí para preguntar si yo sabía algo al respecto, le comenté que no sabía absolutamente nada y nos comenzamos a movilizar para averiguar de qué se trataba el asunto. Y pues el resto ya es historia conocida. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ellos, Karina, por ejemplo, le hubiesen puesto a la fundación para la libertad de los guatemaltecos, punto? No hubiera llamado la atención y hubiera seguido su trámite, lo hubiera concluido y habría comenzado a trabajar y no hubiera levantado ninguna sospecha. Yo creo que fue, por un lado, afortunado para toda Guatemala que le hayan puesto un nombre que se conoce y que se reconoce y que llama mucho la atención, como es el nombre de nuestra fundación, Fundación contra el Terrorismo, que dio lugar a que se le diera un seguimiento y que después sucediera pues lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Ahora, me llama a mí mucho la atención, Karina, ¿por qué las organizaciones de prensa, como la Asociación de Periodistas de Guatemala, por ejemplo, no ha hecho nada? Yo creo que la APG sí ya se pronunció, la nueva junta directiva del nuevo presidente. Pero yo me refiero, Karina, a actuar en a mí tribunales. me llegó comunicado al celular. Pero yo me refiero a actuar en acciones legales con valentía. Sí, no lo han hecho. Se fueron a sentar. La Cámara de Periodismo de Guatemala también. Sí. ¿O interpusieron ya algo ellos? Que yo sepa, no. Pero la APG lo primero que hizo fue correr con Iván Velázquez e irse a sentar con el jefe de la CICIG y darle la queja a él. Cuando existen herramientas legales que están a nuestro alcance para contrarrestar estas agresiones contra la Constitución. Pero bueno, cada quien obra dependiendo la Cámara de Periodistas de Guatemala, Elsie Sierra, que forma parte de la misma, y abajo tenemos la fotografía del nuevo presidente de la APG, Freddy García Lemus, ¿verdad? Sí, sería bueno que nuestros reporteros y los de todos los diferentes medios de comunicación pues vayan y le pregunten a estas personas qué decisión van a tomar, ¿verdad? Porque las palabras también de Mario Fuentes de Starac, el abogado constitucionalista, fueron muy... Ahora, ¿qué dice el Procurador de los Derechos Humanos? Es dudoso y asusta, dice. Pero él sabía, y él dio el visto bueno según Prensa Libre. Entonces, eso es algo acerca de lo que hay que preguntarle a él, hay que averiguar, y si es necesario, incluso hay que deducir responsabilidades legales contra el Procurador de los Derechos Humanos, de quien no me extraña una acción de esa naturaleza, para nada.
¿Y qué me habla de la PGN? Por supuesto. ¿A qué instancia llegó esto a la PGN? No creo que esté para la firma. Aquí está desde cuándo nace. Mire usted, nace en octubre del 2014 y para marzo ya está. Así es un trámite de como un año por lo menos u 8 meses, Ricardo. Así es. Pero la PGN, yo regresando al tema de la PGN, no creo que la señora Villagrán haya estado enterada del tema. Para mí la pudieron haber sorprendido. Es muy ni probable, siquiera pasó por manos de ella. Es probable que no haya pasado por manos de ella, sino que únicamente del equipo de abogados de la Procuraduría. Pero, Karina, hay que investigar a fondo. Y ella está obligada a darnos una respuesta a los guatemaltecos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que dijo que los estatutos de esa fundación no violaban ninguna de los artículos de la Constitución Política de la República? Porque eso es lo que revisa la PGN al verificar los estatutos de una fundación en formación. Ellos verifican la legalidad y después emiten un dictamen diciendo, mire, no los apruebe porque incumplen, o apruébelos porque no hay ningún problema. Entonces la PGN obviamente cometió un error ahí. Aquí está, en una acta de constitución de la fundación se menciona como miembros a José de León, a María Q, a Gloria Conde, a Reina Morales, a Víctor Miranda, a Otto Catalán, a Juan Méndez, a Carla López y José León Conde, entre otros. Sería bueno saber el perfil de cada una de estas personas, ¿verdad? A quién le pudiesen haber prestado el nombre, porque yo no creo que cualquier civil esté interesado, cualquiera, Perico de los Parlotes, sin ofender a nadie, pudiese estar pensando en crear este tipo de fundación, máxime, sabiendo que es una violación a la Constitución, y segundo, en qué trapos pone a la democracia y a la Constitución de esta república en esta coyuntura que está por arrancar un año electoral. Así es. Una contienda electoral. Sí, porque ¿qué es lo que quieren ocultar y que no se sepa? Pueden hacer una organización que se dedique precisamente a censurar medios de comunicación o a censurar a periodistas o a columnistas de opinión que no estén de acuerdo con el candidato con el que simpatiza esa fundación. Eso es muy, muy probable. Estamos en una etapa muy delicada, Karina. Es muy, muy delicada. Mire, estamos en el mes de abril, las elecciones son en septiembre. Creo yo que se están comprimiendo demasiados problemas en un espacio de tiempo muy, muy breve. Para mencionarle uno, por ejemplo, el Ministerio Público en este momento está preparando más de 170 órdenes de captura contra militares y contra empresarios por asuntos relacionados con el enfrentamiento armado interno. Además de eso, viene el asunto de este... ¿Fuente fidedigna, Ricardo? Absolutamente, y eso lo publico yo mañana en mi columna de opinión. ¿Podemos saber el nombre de algún civil? No se puede, porque le diríamos que tiene algo pendiente. Sí, ahora todo esto lo está manejando el fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, que es heredado hacia la administración de Telma Aldana, desde la administración de Claudia Paz y Paz, y además este señor Orlando López está sindicado por varios delitos por parte de nuestra fundación debido a graves faltas que él ha cometido en el ejercicio de sus funciones, principalmente por declaraciones que ha dado él en otros países. Esta gente, Karina, le aseguro que viaja más que usted y yo juntos. En España dio declaraciones con respecto al proceso, al juicio por supuesto genocidio, criticó la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, eso lo podemos hacer ciudadanos de a pie, como usted y como yo, pero no lo puede hacer él, que es un funcionario del Ministerio Público. No puede emitir opinión. No puede emitir opinión. Es que recordemos que los procesos están bajo investigación. Sí, y aquí hay, no, es que fíjese que ese proceso ya no está en investigación, sino que fue anulado por la Corte de Constitucionalidad. Entonces él, como fiscal del Ministerio Público, obviamente no podía emitir opinión a ese respecto. Ahora, por otra parte, Karina, y creo que es importante aquí, se habla mucho del Estado de Derecho.
es decir, del respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, que es un pilar fundamental de nuestra democracia. Pero no se habla del estado de legalidad. Y esto tiene que ver con lo que acabo de mencionar yo con respecto a este fiscal prevaricador, Orlando López, y a la Fundación contra el Terrorismo Mediático. ¿Qué es el estado de legalidad? El estado de legalidad dice, Karina, que nosotros podemos hacer, es decir, los ciudadanos de a pie, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe hacer. Miremos qué quiere decir estado de legalidad en el diccionario de la Real Academia Española. Por favor, Mirna. Diccionario de la Real Academia Española. Y al mismo tiempo dice el estado de legalidad que los funcionarios públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite hacer. No pueden irse más allá de eso. No más atribuciones. Entonces, no puede la Procuraduría General de la Nación tomarse atribuciones que van más allá de las que la ley le limita a hacer estrictamente. Ellos no pueden dar una interpretación antojadiza a los estatutos de esa fundación y aprobarlos o improbarlos. Ellos tienen que ceñirse estrictamente a la ley, ¿verdad? Como nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe hacer. Entonces, eso es muy importante, es vital que tengamos presente el estado de legalidad. Y de ahí también nace la demanda nuestra en contra de este fiscal, Orlando López. ¿Por qué? Porque él se extralimitó, él rebasó los límites que la ley le impone y fue a otro país, una conferencia que él dio en Madrid, en donde él criticó a la Corte de Constitucionalidad y además emitió una serie de opiniones que redunda en falsedades. Entonces todo eso se comprime en una época electoral muy breve. El principio de la legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder político público debería realizarse acorde a la ley vigente y jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio, entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la Constitución actual o al imperio de la ley. Esto es de acuerdo a la Real Academia. Entonces, si eso lo traducimos nosotros a un lenguaje profano, es el lenguaje que manejamos quienes no somos abogados, no es mi caso, es exactamente lo que le decía hace un momento. O sea, los ciudadanos de a pie podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, pero los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. No pueden salirse de ese ámbito. ¿Cómo se entera la Fundación contra el Terrorismo y Ricardo Méndez Ruiz de este viaje, de este posible viaje de este señor fiscal? Está en YouTube, Karina. Tuvo la desfachatez de subirlo a YouTube y en YouTube ve usted una serie de disparates, una serie de delitos incluso que este señor comete a lo largo de esa conferencia que da en Madrid. Y además hay otro caso, y es una conferencia que dio en Nueva York. Ahora, nos preguntamos nosotros, Karina, ¿con qué dinero viaja este señor? ¿Cuánto gana un fiscal? Creo que gana 15 o 16 mil quetzales. ¿Es un dinero que le está dando el Ministerio Público para que él viaje y vaya a emitir estas opiniones? No creo. El Ministerio Público está desfinanciado. Sí. Por otro lado, le está dando ese dinero a alguna organización extranjera que apoya a los grupos que apoyan la idea del supuesto genocidio. Entonces eso se llama recibir prebendas y eso es ilegal. Nosotros le solicitamos al juez en nuestra demanda que se chequeen las cuentas bancarias de este señor, porque incluso tenemos conocimiento de que es posible que él haya recibido o que esté recibiendo un sobresueldo de algún país que le da soporte a estas organizaciones, a estas ONGs, para que nos enfrenten a los guatemaltecos. Karina, ya basta eso, ya suficiente. Mire, y todo está relacionado, todo tiene que ver con esto, Karina. Esto nos lleva a una crisis política en el país muy fuerte.
Era una presión muy fuerte, estamos metidos en una olla de presión muy reducida, tiene el tamaño de la distancia que hay entre abril y septiembre. Son 5 meses, nada más. Entonces es una serie de problemas muy grandes que lo que puede provocar, Karina, es un estallido muy fuerte. Un estallido muy fuerte que distraiga la atención de las elecciones. Fíjese que tenemos atrás que también... distraiga la atención o que pudiese apoyar para el rompimiento del técnico del orden constitucional. Sí, exacto, usted lo dijo muy bien. Y fíjese, Karina, que ahí entra en juego también la CICIG. Mire, la CICIG es un aparato político, no es absolutamente nada más que un aparato político. Es muy probable, Karina, que yo no concuerde con usted en cuanto a mi criterio, pero para mí ninguno de los 3 candidatos punteros vale la pena. Ninguno de los 3 candidatos punteros vale la pena. Yo no votaría por ninguno de ellos, pero no estaría de acuerdo que a ninguno de los 3 se le vete su derecho a participar en las elecciones por un rumor desatado por la CICIG. Ya dijo... ¿Usted cree que eso pudiese pasar? No, es que ya lo afirmó Iván Velázquez. Recuérdese usted que hace cosa de un par de semanas Iván Velázquez dijo que ellos se iban a pronunciar en cuanto a las organizaciones políticas que reciben dinero del narcotráfico, por ejemplo, del crimen organizado, pero que no iban a ser específicos. Es decir, van a señalar a las organizaciones, pero no van a decir de dónde viene. Entonces va a ser lo mismo que hicieron con los jueces de la impunidad, ¿se recuerda? Señalaron a 17 o 18 jueces en base a rumores, y eso lo aceptó la misma CICIG. Sí, eso es muy peligroso, eso es muy peligroso para una contienda electoral, y creo que no está dentro de sus funciones. Si podemos poner en pantalla las funciones por las cuales fue creada aquí en Guatemala la CICIAX, luego cambiada de nombre a CICIG. Ahora, ¿qué pasa si únicamente es señalado por la CICIG una de esas organizaciones políticas? Se pasea en la contienda electoral de un fulano o fulana. Entonces, estamos sometidos todos los guatemaltecos a esa clase de presiones. ¿Es lícito o no es lícito? Ahora, si la CICIG dice, fulano de tal le dio tal cantidad de dinero en tal fecha a fulano de tal, de esta manera, de esta y esta manera, que a su vez este individuo trasladó hacia la organización política Perico de los Palotes, eso ya es otra cosa. Que aún con esa denuncia, ellos no son jueces, no son MP y no son jueces para de una vez dar una sentencia. Así es. Sino que esto sería una denuncia que ellos tendrían que interponer formalmente ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público tomarse 6 meses para investigar con un debido proceso y que comiencen a haber audiencias. Ahora, Karina, si nos damos cuenta... Para mientras la reputación de un político podría estar completamente desgastada. Si nos damos cuenta, Karina, son asuntos, son aspectos de la vida política del país que están todos concatenados al final. Al final todos tienen que ver, absolutamente todos están relacionados. Todos tienen absolutamente que ver y todos nos están llevando hacia una crisis muy, muy fuerte. Fíjese que para cumplir tales funciones, según lo... Perdón que estoy algo seguida, Bernice. Según lo... previsto en el acuerdo, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Público, ¿verdad? Ok, no está, yo creo que no queremos ver los guatemaltecos si regresamos al set. Lo que sí no queremos ver los guatemaltecos nuevamente es la CICIG de Carlos Castrezana, que llamaba una conferencia de prensa en un hotel, sentaba a nuestros funcionarios públicos pagados con los impuestos de los que sí tributan en Guatemala, les iba a poner el dedo encima, hacía una presentación en PowerPoint, acusaba, investigaba, sentenciaba y condenaba.
Ahora, eso sí de plano no lo queremos ver. ¿Sabe cuál es el principal problema, con tantísimos Karina? errores de Castresana. ¿Sabe cuál es el principal problema, Karina? Y es que errores los han tenido todos, hasta este señor Velázquez que está ahora dirigiendo la CICIG. Fíjese que es cierto, tiene su estado de legalidad, fíjese, qué interesante. La CICIG, y usted acaba de leer uno de los límites que tiene la CICIG, o sea, ¿para qué vino? Asesorar técnicamente. Pero sin embargo, fíjese que cómo y por qué fue planeada la CICIG. La idea de la CICIG fue concebida con el propósito de perseguir a oficiales del ejército por asuntos relacionados con el enfrentamiento armado interno. ¿Será que Alfonso Portillo habrá pensado esto? Porque eso nace en el SRG. No, lo pensó Edgar Gutiérrez, no Alfonso Portillo. ¿Cree usted? Sí, y después eso migró, porque no pudieron darle esa tónica, migró a la CICIG que conocemos ahora. Pero al final, analizando, Karina, al tenor del tiempo, si la CICIG tuvo éxito en cuanto a la persecución de militares, o si no tuvo éxito, nos damos cuenta que sí. ¿Por qué? Porque fue la CICIG quien sentó al frente del Ministerio Público a Claudia Paz y Paz. Si usted se recordará de qué manera defenestró al fiscal Conrado Reyes, sí, y puso en su lugar de manera ilegal y de manera ilegítima a Claudia Paz y Paz. Fue Castresana el que salió diciendo no lo acepto yo, y que se repita todo el proceso. Por supuesto. Y de una manera equívoca, los organismos del Estado obedecieron. Álvaro Colón dijo saludo 1, saludo 2, puso en su lugar a Claudia Paz y Paz, y esa historia la estamos viviendo hasta el día de hoy. Y le repito, son 170 órdenes de captura, más de 170 órdenes de captura en las que están trabajando ahorita, en este momento, contra militares y contra empresarios. Y las próximas elecciones entonces las vamos a vivir envueltos en una crisis muy fuerte, Karina, muy fuerte. Una crisis muy fuerte como república, ¿verdad, Ricardo? Sí, así es. Pero ¿no será que nos conviene somatarnos para levantarnos? Yo creo que no. ¿O esta cosa se compone sin somatón? Es que, mire, Karina, si somatarnos implica violencia, yo creo que no. Sí, pero no hay un problema muy grande, y es el siguiente. Se está hablando de capturar a oficiales del ejército que no son gente de la edad del general Ríos Montt, o de la edad del general López Fuentes, o del general Rodríguez. Estamos hablando de oficiales del ejército que, sin ser ancianos, que no son ancianos, que tal vez son viejos, como yo, pero no son ancianos, y que no son mancos, Karina. Entonces, que son hombres. Una persona acorralada, Karina, sí, una persona que tiene mucho que perder, como lo es su libertad, sí, una de las cosas más importantes de esta vida es la libertad. Se puede tornar peligrosa. Se puede tornar peligrosa. Entonces, yo repito, sí, vamos a vivir un año electoral muy importante, muy interesante, muy conflictivo, y ojalá, Karina, ojalá que no sea un año electoral violento. Estamos viendo con la formación de la Fundación contra el Terrorismo Mediático que hay gente rústica y gente torpe. Ahora yo quiero regresar después de una pausa y le quisiera preguntar. ¿No será que esta gente que se puede sentir acorralada por estas posibles órdenes de captura son los cerebros detrás de esta Fundación contra el Terrorismo Mediático? Absolutamente no. Regreso enseguida, no se vaya, por favor.